Maravilloso volver a tenerles a todos ustedes conmigo, aquí, en Con Mucho Gusto, en este set precioso que hoy estrenamos. Estoy feliz de poderles mostrar un plato castellano-leonés que a mí me fascina. Patatas a la importancia. En unos momentitos les cuento cómo se hace. Los palentinos pertenecen a esa región maravillosa de Castilla y León, que es una tierra realmente rica y fértil. Pero también es una tierra dura y árida, se necesitan platos con una cierta consistencia para aguantar esos climas tan fríos del invierno. Las patatas a la importancia adquieren ese nombre debido a ese sarcasmo que forma parte de la cutícula de todo el pueblo palentino. Por eso, bueno, otorgarle un nombre un poco rimbombante a un plato tan honesto como unas patatas fritas, rebozadas y en salsa. Vamos a necesitar patatas, cebolla, ajo, azafrán o colorante, harina para rebozar, huevos y, como ven, tengo unas pastillitas de caldo o bien hacer un caldito de pollo. Luego vamos a utilizar un poquito de vino, el vino de la tierra, que es fundamental. Por supuesto, siempre el aceite de oliva y decoramos con un poquito de perejil. Vamos a ir en el paso a paso viendo cómo se hace para que ustedes lo hagan muy rápidamente. Es un plato delicioso, les va a encantar. Vamos a ir batiendo estos huevecitos. El plato es muy sencillo. Y las vamos a cortar aproximadamente en lonchas de 1 centímetro. La patata en este país es algo absolutamente delicioso. Si algún día vuelvo a vivir en mi país, voy a echar muchísimo de menos estas verduras y estos vegetales que tiene Guatemala. Ya están las patatas y voy a dejarlas un momento por este lado. Voy a poner en la sartén aceite de oliva. Tengo que freír toda esta cantidad de patatas después de haberlas pasado primero por harina y por huevo. Como veis, yo conservo el aceite de haber frito patatas, porque realmente es un aceite que vale hasta 2 y 3 veces. Y mientras tanto, voy a ir enharinando y pasando por huevo. Se me hace la boca agua haciendo este tipo de platos. Me recuerdo tanto de la infancia. Los olores, ese mundo primario de los olores que nos transporta siempre a los primeros lugares, a esas fragancias de la casa, cuando llegas, el olor de la familia. Ahora voy a desliar un poquito del azafrán, ya sabéis, ese oro rojo español y también persa. Voy a desliarlo un poquito, como habéis visto, con un poquito de caldo. Y voy a poner un poquito de ajo a esa delicia que es el azafrán y el ajo. Aquí en Guatemala hay unos morteros espectaculares de piedra. Y le añado un poquito de sal también. Delicioso, ¿eh? Tengo preparado una sartén con aceite de oliva donde voy a freír y voy a estar pochando la cebolla con el resto de ajo y cuando esté bien blandito lo voy a reservar. Voy a freír primero las patatitas que ya tengo envueltas. Pongo la cebolla.
Estos son esos olores de los que hablaba. Mientras que se va haciendo esto suave, en fuego suave, pochándose, lo que voy a ir haciendo es friendo ya también las patatas. Con cuidadito nuestras patatas. Me encanta Cemaco. En estas tiendas encuentro de todo para mi cocina. Ya están doraditas las patatas. Qué ricas. Bueno, voy sacándolas. Y por supuesto utilizamos la misma sartén, solo hay que limpiarla un poquito y ya está. Hemos recogido el aceite. Ahora, bueno, en esta otra que ya está listo, la voy a tostar un poco. La harina tiene que estar tostadita, porque si no sienta muy mal. Así, una cucharadita que va a ayudar a espesar la salsa. Y ahora voy con el vino. Lo reduzco un poquito en esa misma sartén. Dejamos que se reduzca, que se quite esa base alcohólica, se evapora un poquito. Hoy, siempre lo digo, la televisión tiene un grave defecto, no tiene olor. Pero es que esto está oliendo estupendamente. Y lo voy a poner ya en mi sartén grande. Me va subiendo poco a poco la temperatura. Y ahora ya añado un poquito de este caldo. Así. Ya está hirviendo. Vamos a ponerle el azafrán. Ay, qué cosa más deliciosa. Por algo le llaman el oro rojo al azafrán, porque no es barato. También le pueden poner el achiote, que está muy rica también. Es el momento de la verdad, las patatas adentro. Y que hiervan poquito a poco. Que esto es un aperitivo, solamente una entradita. Vamos a poner unas cuantas en este plato porque no me voy a poder resistir, claro. Lógicamente, como Dios manda. Decoramos un poquito por aquí. Esto huele que alimenta. Y ahora decoramos simplemente con un poquito de perejil. Y aquí, a las mías. Yo espero que os queden tan ricas como estas. De muerte lenta.
Hoy empiezo con este programa con una persona, primero, a la que admiro muchísimo y segundo, alguien a quien quiero con el alma. Es una gran amiga y sobre todo es una bandera de este país. Ella es Andrea Cardona, una enorme mujer por todo lo que hace. Su valentía no tiene límites. Hola Andrea, tú sabes, te quiero. Pilar, qué alegre estar aquí de nuevo. Ya lo creo, qué alegre, qué alegre. Ha sido una etapa sumamente dura desde que te dejamos con el reto entre las manos de llegar al Everest y de ahí bajar y cubrir el Lhotse en 24 horas. Sí, ya ves cómo puede cambiar la vida, porque antes de irme estuve justamente aquí contándote de este desafío y me mandaste con todas las mejores vibras y bendiciones, y cuando eso sucedió en Nepal, ahí estuviste apoyándome, entonces me doy cuenta de cómo todo puede cambiar tan rápido y pues es la vida es un instante. No sabes qué bueno es para mí poder tenerte aquí, porque cuando sucedieron los hechos, yo estaba en un supermercado, me entero de la noticia y bueno, no sé, yo lloraba como una niña pequeña, no sabía dónde acudir, con quién hablar, de qué forma poder conectarme contigo. Fue tan angustioso para todos vivir esos momentos tan dramáticos, no solamente para el pueblo nepalí, sobre todo para la gente que queremos tanto y que estabas luchando, también Bárbara, en fin, un grupo de gente, de alpinistas y de gente montañera que desean cubrir un reto espectacular que es subir el Everest, pero contra la naturaleza nada se puede hacer, cariño. Sí, mira, en la vida a veces te esfuerzas tanto por poder llegar a algún lugar, pero las cosas pueden cambiar. Entonces ahí es cuando veo la importancia de la pasión que tú le pones a cada cosa, porque en la montaña cada uno de los pasos es importante. Es que Andrea está relatando además algo que es vital no solamente para el montañismo, es vital para la vida. Realmente lo más interesante es el proceso y eso es lo que tú viviste. Lo que pasa es que no creías que iba a suceder lo que ocurrió. Fueron momentos muy dramáticos y fueron momentos muy violentos para ti. Me imagino que pensaste de todo, Andrea. Cuéntanos un poco. Bueno, ese 25 de abril eran las 11:53 exactamente de la mañana, cuando todo mi equipo y yo, éramos 9 personas, estábamos caminando hacia el campo 2. Íbamos ya casi a los 6.400 metros. Porque salisteis los primeros, fuisteis de los primeros en salir para el campo 2. Pues así es, habían aún muchos grupos en campo base porque estaban esperando que la ruta, digamos, se terminara de abrir y de estar hasta con más personas pasando sobre ella antes. Y pues con este líder de la expedición decidimos de que íbamos a ser de los primeros grupos en subir. Ya habíamos estado 2 noches en el campo 1 y nos estábamos disponiendo para ir al campo 2 para quedarnos otras 2 noches. Ese día estaba nevando mucho, había poca visibilidad. Cuando de repente empiezo a sentir que todo se está moviendo, empiezo al mismo tiempo a escuchar avalanchas cayendo. Primero del lado derecho, después del lado izquierdo. Y con la experiencia del año pasado, en donde 3 de mis sherpas fallecieron en la tragedia más grande del Everest por una avalancha, imagínate el pánico que yo empecé a sentir en ese momento, porque yo no sabía si o nos iba a caer encima o, como la mayoría de veces sucede, el viento que eso genera es lo que causa la destrucción. Entonces, estamos así, nos quedamos paralizados, no sabíamos ni para dónde ir, pero yo sí sentí de que si se abría la brecha. Sí, una grieta o algo así, solo tenía que estar lista para saltar de un lado o del otro. Y te digo, después de que pasó, pues nos quedamos así casi que sin hablar, solo como temblorosos todos, porque hablando como muy nerviosos, no sabíamos qué había pasado. Y el líder nos dice, bueno, solo sigamos a campo 2 y veamos qué pasa. Y yo solo pensaba, ojalá que la gente que haya estado en la cascada de hielo, que es en donde sucedió el accidente el año pasado y es el más inestable, no haya sucedido nada. Caminamos 1 hora más, llegamos a campo 2 y al llegar a campo 2 yo veo 2 cosas. El líder de la expedición que está hablando por la radio y tiene una cara que se ve muy mal. Y luego uno de los sherpas, cuando lo encuentro, él está así con los ojos llorosos y diciéndome así, y decía el campo base, la doctora, y me señalaba la cabeza, pero no lograba entender bien. Y nos dice, bueno, les quería informar de que hubo un terremoto de 7.8, una avalancha, digamos, un bloque de hielo se cayó de la montaña que está atrás del campo base, y eso generó ese viento que hizo que muchos de los campamentos se destruyeran, entre ellos el nuestro. Así que no sabemos
con qué contamos, porque probablemente nuestro equipo está todo como por todos lados. Esparcido. Y se queda así callado y dice, y Eve, la doctora, y por cierto, su pareja y casi prometida, murió. Entonces, ahí para mí es como que empiezo a vivir en una historia surreal, en donde lo que sucedió fue tan inesperado porque era el lugar más seguro de la montaña. Nosotros pensábamos estar en peligro, pero en realidad éramos de los más seguros porque pues estábamos caminando por un valle donde las avalanchas era difícil que Se nos cayeran. concentraban en áreas cercanas a vosotros, pero nunca llegaron a tocaros, Sí, y afortunadamente. que bueno, exacto, que no fue tan fuerte, que generara una avalancha más grande que realmente sí nos hiciera volar a nosotros también, como sucedió en Campo Base. Ahí pues empieza toda una serie de cosas, Pilar, que después nos dicen que ya no hay ruta para poder bajar, entonces que no sabemos cuándo vamos a poder bajar, que la única forma de bajar es a través de helicópteros, pero que obviamente están ocupados y que no sabemos cuándo van a llegar, y que además la previsión del tiempo era que los próximos 3 días iba a estar cerrado, así que no podíamos contar con ese tipo de rescates, y además de que no teníamos mucha comida ni mucho gas que sirve para pues, derretir nieve para después tomar agua, que es tan importante, fundamental en la montaña. Y entonces nos dicen, bueno, tenemos que empezar a racionar todo. Luego surge que una de las personas de mi grupo se está sintiendo muy mal y es que tiene un edema pulmonar. Y la única forma de revertir los síntomas es bajando. Y no podíamos bajar. Estábamos básicamente atrapados y su vida definitivamente corría peligro. Lo pusimos en oxígeno, pero no teníamos suficiente oxígeno para como esperar varios días. Entonces, en este contexto que no sabíamos qué iba a pasar, de que no podíamos ni subir ni bajar, estábamos incomunicados porque no había, por ejemplo, celulares en Katmandú, ni en ningún lugar. Todos los sherpas estaban tan angustiados porque no sabían qué había pasado con sus familias. Y yo, gracias a Dios, tenía un satelital. Entonces era la única y me recuerdo que tenía solo una batería y todos me pedían, por favor, queremos hablar. Yo les decía, sí, vamos a hablar y logramos hablar todos, pero era una comunicación muy escasa. Y ahí empiezo con ese pánico. De hecho, al día siguiente hubo una réplica también bastante fuerte de 6.4, creo yo, sí. Otra vez a mediodía. Yo estaba dentro de la carpa, solo me recuerdo salir corriendo con lo que tenía y solo estar como en un espacio abierto como para ver a dónde iban a caer las avalanchas. Y en todo esto no sabíamos cuándo íbamos a poder bajar. Al otro día, gracias a Dios, encuentra una ventana de tiempo y llega un helicóptero a rescatar a la persona que tenía el edema pulmonar. Entonces ya con eso nos quedamos más tranquilos. Al otro día de nuevo se abre el tiempo y nos dicen que como el campo 2 está demasiado alto y tendrían que rescatar a una persona por vez, por viaje, 2 a campo 1. Para un poco de referencia para la gente que no conoce, ¿cuántos metros distancia existe del campo 2 al campo 1? Caminan más o menos 4 horas. Que es aproximadamente, ¿qué? 2 kilómetros. Bueno, vamos a ver, tal vez creo que unos 5 kilómetros. 5 kilómetros. Tenemos que caminar. No es demasiado, pero estás en altura, claro, entonces te tardas muchísimo. El campo 1 queda a 6.100 metros y el campo 2 a 6.500 metros. Fíjate. Pero sucedió algo tan bonito antes de que empezáramos a bajar, y es que cuando nos vimos en la dificultad, empezamos a vernos alrededor y vimos que todos estábamos en el mismo barco, claro, y con los mismos problemas. Entonces, la unidad. Empezamos a unirnos. Todas las expediciones nos unimos y dijimos, bueno, nosotros tenemos más comida, nosotros tenemos más gas, nosotros tenemos más oxígeno. Y ya no eran como expediciones separadas, como siempre sucede, sino que de repente estábamos todos juntos viendo cómo nos apoyábamos y cómo lográbamos apoyar sobre todo a las personas que más lo necesitaban, que eran 3 heridos de campo 2 y el que estaba enfermo. Y eso se sintió tan lindo porque de verdad es la unión hace la fuerza, ¿verdad? Que es un dicho que, pero como se siente cuando estamos en un problema y todos nos unimos, el problema se vuelve automáticamente más pequeño. Ahora imagínate, llegamos a campo base y yo me bajo del helicóptero. Es un vuelo tan corto, nos tardamos 9 horas para subir y en el helicóptero fueron 5 minutos. Y llegamos a campo base y era tan triste, Pilar, ver todo destruido. Las carpas estaban así como todas aplastadas. Y esas carpas ya los sherpas no las habían traído de regreso porque estaban 150 metros para adentro, para, digamos, hacia el hielo. Y ahí empiezo a ver todas mis cosas, estaba todo mojado, muchas personas perdieron un montón de cosas, pasaportes, dinero, por ejemplo, que ya no se volvió a encontrar. Y después yo veía
pues los zapatos, no sé, de la doctora, cosas así de ella, que yo decía, no puede ser que ya no esté aquí. O sea, yo tenía una negación que no podía creer lo que estaba sucediendo y no podíamos... Una fase del duelo. Sí, y no podíamos ni siquiera quedarnos en campo base. Y con eso empacamos todo y empezamos a caminar. Tú Entonces eres yo me muy sentía... valiente. La vida es eso, instantes, hay que atraparlos. Y tu valentía es una marca que nos permite a todos, además es como una vela, es como una guía, que nos ayuda y eres un ejemplo. Haber estado, o sea, tener la oportunidad de hoy estar viva es lo más importante, pero eso también te deja con la responsabilidad de reinventarte, de proponerte nuevas metas y de tener la fuerza de volver a levantarte. Cuando me fui a este pueblo cercano al campo base del Everest, fue cuando por primera vez tuve la oportunidad de platicar con los Sherpas de mi expedición. Algunos ya habían ido a su casa y estaban regresando. Y uno de ellos en particular, él ya es más grande, como de unos 45 años. Él venía devastado. Y él estaba tan triste porque me dice, mira, mi casa está destruida. La casa de mi hijo también está destruida. No se cayó completamente, pero los muros hacen de que si hay un pequeño temblorcito, se va. Entonces, y yo me puse a pensar, porque esta persona tiene mucha experiencia, ha ido a muchas expediciones del Everest, en el K2, en muchas montañas. Y yo pensaba, él ha construido a base de arriesgar su vida, o sea, su casa, una mejor vida, y de un día para otro ya no está. Yo puedo, en lugar de decir que por mí o sentirme con lástima, Sí. decir qué puedo hacer yo por los demás. Claro, porque tú estás muy bien frente a todas las situaciones. Frente a todo de eso. Claro. Y entonces fue tan lindo porque él me dio la oportunidad de replantearme lo que había sucedido. Y entonces decimos con mi pareja, bueno, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a documentar todo esto. Vamos a ir a visitar los pueblos de nuestros Sherpas. Y vamos a hacer un proyecto para poder apoyarlos a reconstruir de nuevo lo que tanto les había costado construir con anterioridad. Es muy bonito porque esos proyectos son los que nos levantan, nos animan, nos damos cuenta de la utilidad y sobre todo tú que tienes tanta presencia en prensa, en radio, en televisión, en redes sociales, creo que tu figura puede aportar muchísimo y puede apoyar e impulsar muchísimo un proyecto de esta categoría. Guatemala es un país que tiene graves dificultades, seguro, pero es un país muy generoso. Y ahora, Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que pretendes? ¿O quieres hacer algo más? ¿Te has planteado algo? ¿Quieres un tiempo de descanso? ¿Necesitas...? Sí, estoy pasando por este proceso y creo que mi próximo Everest a corto plazo empieza con el tema de Nepal y lo quiero explicar porque yo sé que mi país tiene muchas dificultades. Claro. Y es porque ese país fue el que a mí me dio la oportunidad de poder llevar pues, la bandera de Guatemala. Estuvo en el punto más alto que está localizado entre China y Nepal y gracias a los nepalíes que me apoyaron y me ayudaron a cumplir ese reto. Fue un trabajo de países. Equipo. Exacto, entonces gracias a eso yo hoy me puedo presentar en audiencias a nivel internacional, siempre representando con mucho orgullo Guatemala. Sí. Entonces, algo que ellos me dieron antes es lo que yo quiero hacer por ellos en un estado de emergencia. Claro. Por eso el primer proyecto va a ser Nepal y es una conferencia que ya te voy a contar los detalles, pero después de eso yo estoy muy comprometida con Guatemala y entonces hay otros proyectos a nivel país en el que me estoy involucrando para poder aportar a mi sociedad de otra forma. Entonces por esto vas a desarrollar esa conferencia que vas a tener ¿cuándo? Cuéntanos, Andrea. Va a ser el viernes 10 de julio a las 7 de la noche en el Hotel Intercontinental. Entonces las entradas cuestan 150 y todo esto se va a destinar a proyectos ya específicos que les contaré esa noche que tenemos en Nepal con unas familias ahora y una escuelita también para 300 niños que se destruyó durante el terremoto. Entonces vamos a aportar a esos dos tipos de proyectos. Muy bien. Y de verdad va a ser un día de convivencia, voy a mostrar imágenes. No es para hablar de la tragedia. Guatemala también es un lugar muy sísmico, nos puede pasar acá, le pasó a Chile hace un tiempo. O sea, cuando eso sucede es cuando muchos
del mundo, en lugar de pensar de todo lo que nos hace falta, decimos vamos a tener un acto de solidaridad porque ellos están en estado de emergencia, que es algo muy distinto de las necesidades que siempre hay. Para mí es un gusto siempre tenerte cerca, tenerte en este programa, que nos vengas a relatar, pero a mí me gustaría ahora que me dieras esa última y recién aprendida receta para la vida. Bueno, yo aprendí de esta experiencia que todo puede cambiar en un segundo y que las seguridades que muchas veces tenemos psicológicas acerca de lo que somos o podemos o muchas veces pueden cambiar. Es tan importante ser agradecidos. Y yo, bueno, ya sabes que como te adoro y como te veo muy flaca, porque yo siempre te veo muy flaca, entonces te he hecho unas magdalenitas que están por aquí atrás y luego te las voy a dar. Pero antes de nada, quiero decirte, Andrea, que me siento inmensamente feliz y me siento inmensamente dichosa por tener a mi amiga, a mi hermana en casa, pero sobre todo porque sigue siendo esa valiente que se fue y sigue viniendo una valiente que se va a multiplicar. Y, amiga, una reflexión. No te olvides de que lo más importante siempre es el amor. Eso es el motor. Te quiero. Te quiero. La receta de hoy, con mucho gusto. Nada sucede hasta que algo se mueve. Albert Einstein. Y hasta aquí el programa de hoy. Te espero en el siguiente con una entrevista muy especial. Recibiremos a Su Excelencia, la embajadora de México, Mabel Gómez, quien nos hablará de temas bilaterales y migratorios, pero también de una gran mujer. Y por supuesto, un platillo de mi cocina, pechugas de pollo en salsa de setas con crujiente de tocino. De muerte lenta. Con el patrocinio de